Hola, mi nombre es Leonardo Gómez de leonardomauriciogomez.com y te doy la bienvenida a esta nueva cápsula de empoderamiento personal. Hoy hablaremos de un tema supremamente importante y es la razón principal por la cual la gran mayoría de personas, la gran mayoría de la humanidad, no logramos nuestro máximo potencial y por lo general vivimos muy por debajo de nuestras verdaderas posibilidades. Como decía Mary Kay Ash, la gran mayoría de las personas viven y mueren con su música aún adentro sin ser tocada. Y lo que quiero hacer en este video es compartir contigo algunas sugerencias, cosas prácticas que puedes aplicar en tu vida con el fin de que puedas vencer el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Y antes de comenzar con estas sugerencias, es muy importante que entiendas de dónde provienen estos sentimientos, cuál es su fuente, de dónde se produjeron, por qué entraron en nuestro sistema. Y lo primero que debes tener en cuenta es que el miedo al fracaso, el miedo al rechazo o el miedo a cualquier otra situación o fobia es un comportamiento aprendido. Es decir, es algo que no era parte de nuestra naturaleza, no es algo con lo que nacimos. Y estarás de acuerdo conmigo si es que alguna vez tuviste la oportunidad de criar un niño antes de los 3 o 4 años. Los niños pequeñitos antes de los 3 o 4 años tienen dos características principalmente. La primera es que un niño a esa edad no tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada. Y esto se manifiesta en la actitud de que un niño pequeñito cree que es capaz de hacer cualquier cosa. Y sienten y lo manifiestan en su actitud de decir todo el tiempo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y como recordarás, literalmente en esa época cuando uno criaba a un niño, tenía que dedicarse literalmente a evitar, por ejemplo, que se matara. Porque eran como pequeños kamikaze. Y a esa edad un niño es capaz de lanzarse a una piscina, tirarse de una escalera, electrocutarse, quemarse o hacer cualquier acción sin que esto le cause ningún tipo de sentimiento negativo. En conclusión, un niño a esa edad no le tiene miedo a nada. La segunda característica de un niño antes de los 3 o 4 años de edad es que son totalmente espontáneos. Un niño a esa edad hablará, reirá, cantará, actuará o hará cualquier cosa que él quiera sin que esto le cause ningún tipo de inhibición, ni ningún tipo de pena, sin que esto le cause sentimientos de poder ser potencialmente rechazado por alguien y puede estar frente a conocidos o desconocidos y el niño será y siempre se actuará de una forma totalmente espontánea. Entonces, estas dos cosas muestran que nuestra verdadera naturaleza es estar libres de miedos e inhibiciones. Entonces la pregunta natural que uno se hace en este punto es, bueno, si mi verdadera naturaleza, si yo no nací con miedo al fracaso, ni miedo al rechazo, ni toda esa serie de fobias que tenemos hoy día de adultos, ¿de dónde provinieron? ¿Quién las introdujo en nuestro sistema? Porque es supremamente importante que entiendas que en la medida en que logremos recrear esa misma situación de pequeños, de estar libres de miedos e inhibiciones, en la medida en que lo logremos recrear en nuestra vida adulta, estaremos en mejores condiciones para aceptarnos y amarnos a nosotros mismos y para desarrollar nuestro máximo potencial. Y hay dos fuentes principalmente de las cuales provinieron esos sentimientos de inadecuación. La primera obviamente son nuestros padres. Un niño antes de los 3 o 4 años de edad normalmente aprende principalmente por imitación, es decir, no es raro que uno aprenda a caminar, a hablar, a comer lo que los padres comían, a expresarse como los padres se expresaban, y eso también incluye que uno, digamos, heredó de ellos todos sus miedos, sus preocupaciones, sus traumas y toda esa parte negativa, esa carga negativa que ellos traían por las diferentes circunstancias que hayan atravesado en su vida, también nos las transmitieron. Y ahí comenzaron a introducirse en nosotros algo así como virus mentales y emocionales de los cuales no éramos conscientes como para haberlos rechazado. También ocurre que si te darás cuenta, un niño pequeñito tiene una curiosidad insaciable que normalmente lo lleva muchas veces ante la vista de un adulto a meterse en problemas, porque un niño siempre estará explorando y muchas veces cuando un niño pequeñito toca o huele o se sube a algún lugar,
y nuestros padres han tenido como un enfoque negativo con respecto a nuestra curiosidad, lo que normalmente ocurre es que al niño se le regaña, se le maltrata, se le manda al cuarto o se le castiga, digámoslo así. Y lo que ocurre es que si esto fue lo que ocurrió cuando eras pequeño, si estas fueron tus circunstancias, lo que tú empezaste a desarrollar en tu mente, sin quererlo, fue fue el condicionamiento de creer que cada vez que intentas algo nuevo, que cada vez que exploras, que cada vez que te arriesgas, que cada vez que sales de tu zona de confort, que cada vez que intentas algo nuevo, algo malo te va a pasar. Alguna situación negativa te va a ocurrir. Porque tú piensas, bueno, cada vez que me arriesgo a hacer algo nuevo, mis padres me castigan, me tratan mal, me mandan al cuarto y normalmente me siento mal. Entonces, en la vida adulta eso se ve manifestado que uno está condicionado para sentir y pensar que cada vez que salga de mis límites, que cada vez que intente algo nuevo, algo malo me va a ocurrir. Y empezamos a desarrollar en nuestro interior ese sentimiento de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La segunda fuente principal del miedo al fracaso o el miedo al rechazo, por lo general, es la educación tradicional. Y es que si tú te das cuenta en la escuela, a uno desde pequeñito lo empezaron a condicionar, a hacerle creer que había algo malo en el hecho de fracasar, en el hecho de cometer errores. Y por medio de los exámenes que constantemente se nos hacían, se nos empezó a introducir en nuestra mente el pensamiento o la idea de que éramos malas personas o malos estudiantes si cometíamos errores. Y éramos buenas personas o estudiantes inteligentes en la medida en que casi no cometíamos errores en los exámenes. Y se nos fue introduciendo esa creencia limitante de que hay algo malo en fracasar. Y cuando me refiero a fracasar y cuando me refiero a cometer errores, no me estoy refiriendo a los valores humanos de ser deshonesto o de ser inmoral o de romper las leyes del país en el cual vivimos, sino me estoy refiriendo a los errores que normalmente cometeremos en el proceso de emprender nuevas cosas, de aprender una nueva actividad. Entonces con el tiempo lo que hicimos fue desarrollar, asociar la idea de que éramos malas personas si cometíamos errores, que no éramos tan buenos seres humanos si fracasábamos o si todo nos salía perfecto a la primera. Ahora, a la educación tradicional le queda muy fácil afirmar esto porque todo se basa en libros, en teoría. Pero hay una enorme diferencia entre lo que es la educación tradicional, por medio de libros y cosas teóricas, y lo que es la vida real. En alguna ocasión, a J. M. Watson, el creador de la IBM, un joven periodista le preguntó, bueno, ¿y qué puede hacer un joven con el fin de tener más éxito en su vida? A lo que él respondió, duplica tu tasa de fracasos, duplica tu tasa de fracasos. Tienes que entender que si en algún momento de tu vida tú quieres tener grandes niveles de éxito, no hay otra forma y es cometer una gran cantidad de errores y aprender de ellos. Doug Hall, que es un inventor norteamericano y que es el autor de varios libros considerados como bestsellers, él decía que una persona debe aprender, él tiene una frase muy llamativa que dice, fail fast, fail cheap, es decir, falla rápido y económico. Y él decía que la gran mayoría de productos exitosos y servicios exitosos que se han creado en alguna época del mundo son el resultado de un montón de fracasos. Entonces lo primero que debes entender es que tenemos que empezar a disociar la idea de que hay algo malo en fracasar, de que somos malas personas al fracasar. Y la primera sugerencia tiene que ver básicamente con esto. Y lo que quiero recomendarte y lo que hice en mi propia vida y que fue algo que me ayudó mucho fue empezar a tomar todas las biografías que estuvieran a mi alcance. Ahorita con la internet es muy fácil. Todas las biografías de los exitosos en todas las áreas que se te ocurra. Y lo que hacía era o leerlas o escucharlas o verlas en video. Y llenarme con toda esta cantidad de información positiva
y sobre todo busca aquellas biografías donde no solo muestran cuando ya la persona era exitosa, sino en el proceso, que muestran todo el proceso desde que cometieron errores, desde que no eran muy buenos, desde que no eran muy reconocidos, hasta que llegaron finalmente a tener unos grandes niveles de éxito. Lo que va a empezar a ocurrir en tu mente es que vas a empezar a disociar esa idea de que hay algo malo en fracasar, de que hay algo malo en cometer errores cuando estamos esforzándonos por aprender una nueva actividad. Otra cosa que va a empezar a ocurrir en tu mente es que cuando te encuentres en una situación difícil en tu emprendimiento o en la actividad que estás aprendiendo, esas historias van a venir a tu mente y te van a recordar que todos los exitosos del mundo en alguna época de su vida fueron un total fracaso y que simplemente es parte del proceso. También ocurrirá que tú dirás, bueno, si estas personas o esta persona que estaba en una situación peor que la mía o en una situación similar a la mía lo lograron hacer, ¿por qué yo no? Y entonces sin querer tu mente empieza a empoderarte y a decirte, después de todo sí soy capaz, después de todo sí tengo la capacidad de lograrlo. Ahora, quiero que entiendas, para que esta sugerencia realmente funcione, es un proceso que tienes que hacer continuamente y no es suficiente con leer o ver por ahí unas 2 o 3 biografías. Tienes que llenar, abarrotar tu mente de todas las biografías de exitosos que te sean posible. Probablemente en estos 2 últimos años habré leído alrededor de unas 200 a 250 biografías, o he visto o he escuchado alrededor de ese número. Y cada día siempre estoy buscando a través de los libros, de la internet, de videos o de diferentes fuentes, todas las biografías que puedan llegar a mí, y rápidamente las consumo porque es algo que me empodera y yo sé que, y te prometo que es algo que te ayudará mucho en este proceso de vencer el miedo al fracaso. La segunda sugerencia que quiero hacer el día de hoy tiene que ver con algo que encontré hace más o menos unos 2 o 3 años atrás. Y es una técnica basada en psicología energética. Si tú te das cuenta, cuando uno es adulto y uno empieza a estudiar todos estos temas, es normal que uno llegue a darse cuenta que uno tiene toda esa serie de fobias o de miedos o de creencias limitantes. Pero aunque uno sea consciente de que tiene estas creencias, sí te das cuenta que no es tan fácil cambiarlas ni deshacernos de ellas. Y eso ocurre porque por lo general este miedo al fracaso, este miedo al rechazo, están alojados en nuestro subconsciente. Y para llegar a él, nuestro cuerpo tiene algo conocido como un filtro crítico de la mente. Y esta técnica básicamente lo que hace o lo que nos ayuda es a saltarnos el filtro crítico de la mente y poder llegar a nuestro subconsciente, identificar la creencia o el miedo limitante y poder hacer cambios de una manera más poderosa. Esta técnica es conocida como tapping. Y lo que quiero compartirles hoy es que más o menos unos 6 meses atrás, encontré un atajo a esta técnica, o sea, un método aún más rápido de realizarlo. Y es conocido como tapping temporal. Entonces, esta técnica se basa en hacer tapping alrededor de la oreja con el fin de que podamos, como te decía, empezar a limpiar de nuestro interior todas estas creencias limitantes, todos estos sentimientos de culpabilidad o sentimientos de inadecuación que por lo general tenemos. Entonces, si tú te das cuenta, nuestro cerebro o las dos partes de nuestro cerebro, cada una tiene polaridades y funciones diferentes. Y por ejemplo, el lado izquierdo del cerebro tiende a ser la parte lógica, la parte cognitiva. Y por lo general tiende a ser la parte escéptica de nosotros. Entonces, digamos que frases negativas tienden a ir más con su manera de ser. Nuestra parte derecha de nuestro cerebro tiende a ser la parte emotiva, la parte creativa, la parte intuitiva. Y es básicamente nuestro ser mayor y busca verdad. Y tiende a ir más de acuerdo con frases positivas. Entonces, lo que vamos a comenzar es a dar pequeños golpes en la parte superior de la oreja izquierda, y a medida que damos esos pequeños golpes, usando 2 o 3 dedos, yo uso 3, vamos a usar frases preparatorias.
Para el lado izquierdo vamos a usar frases preparatorias del tipo ya no soy. Y para el lado derecho vamos a usar frases preparatorias del tipo yo soy. Basta explicación y vamos a hacer algunos ejemplos para que me entiendas con más facilidad. Supongamos que tu miedo actual o tu fobia actual es que tienes un miedo terrible a pararte a hablar en público, a pararte a hablar frente a personas. Entonces comenzarías a dar pequeños golpes en la oreja izquierda y repitiendo la frase preparatoria, como te decía, ya no soy. Y vas a decir cosas como lo siguiente: ya no tengo miedo a hablar en público. Ya no tengo miedo a hablar en público. Ya no siento miedo a hablar en público. Ya no tengo miedo a hablar en público. Ya no siento ansiedad al hablar en público. Ya no tengo miedo a hablar en público. Y deberías realizar este ejercicio más o menos unas 5 a 10 veces. Y esto te debería comenzar a dar un sentimiento de tranquilidad y de equilibrar tus sentimientos con respecto a hablar en público. Luego nos pasaríamos a la oreja derecha y vamos a usar frases preparatorias positivas, como te decía. Y en este caso diríamos: me siento cómodo hablando en público. Me siento muy bien hablando en público. Soy exitoso hablando en público. Me siento muy bien hablando en público. Me siento cómodo hablando en público. Me siento maravillosamente bien hablando en público. Y de igual manera vamos a repetir este tipo de frases de unas 5 a unas 10 veces. Inténtalo, pruébalo y te vas a dar cuenta cómo tu nivel energético y esos sentimientos de fobia o de miedo o de ansiedad van a empezar a disminuir. Ahora, vamos con otro ejemplo. Supongamos que tu miedo actual es que te paralizas en el proceso de ir a llamar a tus futuros clientes o prospectos. Llamadas que tienes que hacer con el fin de que puedas pagar tus facturas. Y entonces tienes ese miedo a llamar. Entonces comenzaríamos en este caso de igual manera por la oreja izquierda, dando golpecitos en la parte superior y diciendo algo como lo siguiente: ya no siento miedo al rechazo. Ya no tengo miedo al rechazo. Ya no siento miedo al rechazo. Nadie me puede rechazar si yo no lo permito. Y repetiríamos esto, como te digo, de 5 a 10 veces. Luego nos iríamos a la oreja derecha y diríamos lo siguiente: me siento cómodo llamando a las personas. Me siento bien hablando con las personas. Tengo éxito llamando a mis prospectos. Me siento muy bien llamando a mis clientes. Me siento perfectamente cómodo llamando a las personas. Me siento muy bien trabajando con personas. Y esto te debería ayudar a eliminar ese bache mental o emocional para que empieces a hacer tus llamadas a tus prospectos. Ahora, supongamos que tu miedo o tu fobia en este momento o tu creencia limitante es una de las que yo tenía. Y es el hecho de que uno por alguna razón empieza a creer que uno no es lo suficientemente bueno o digno para merecer las buenas cosas de la vida. Entonces, si ese es tu problema, y tú podrías evaluarte en este momento y darte cuenta si de pronto tienes esa creencia o esa emoción limitante, y es el hecho que por lo general las personas que tienen estos sentimientos de inadecuación o de inmerecimiento les cuesta empezar a tomar acción. Siempre andamos postergando el iniciar alguna actividad. Y si este es tu problema, entonces harías algo como lo siguiente. Comenzaríamos en la oreja izquierda diciendo: ya no me siento que no soy suficientemente digno. Ya no me siento que no soy suficientemente bueno. Ya no me siento que no soy suficientemente digno para traer éxito a mi vida. Ya no me siento que no soy suficientemente bueno para traer éxito a mi vida. Y lo repetiríamos, como te digo, de unas 5 a unas 10 veces. Luego nos pasaríamos a la oreja derecha y diríamos algo como lo siguiente: me siento cómodo atrayendo el éxito a mi vida. Me siento digno de atraer el éxito a mi vida. Me merezco éxito masivo. Atraigo éxito masivo a mi vida. Me merezco éxito masivo.
Me merezco éxito, abundancia y felicidad. Me merezco éxito, abundancia y felicidad. Ahora es posible que algunos de estos sentimientos o algunas de estas creencias limitantes necesiten más de una o dos o tres sesiones, dependiendo de qué tan profundo y arraigado tengas esto en tu interior. Lo importante es que puedas tomar este conocimiento que estoy transmitiendo a ti y puedas aplicarlo, puedas probarlo en tu propia vida. Y básicamente este mismo proceso puede ser aplicado a casi cualquier situación donde tengas miedo o donde tengas ansiedad o alguna fobia o algún tipo de situación emocional que quieras liberar, que quieras sacar de tu interior. Estas básicamente eran las sugerencias que quería compartir contigo el día de hoy. Si te gustó este video, si te gustó la información, por favor compártelo con tus amigos y déjame un comentario aquí abajo. Te habló tu amigo y mentor Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en una próxima oportunidad.